Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este nuevo video especial. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó antes, durante y después del estreno de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor. Recuerden que los videos especiales ya no solo se tratarán sobre los momentos del Jishan, ahora los videos especiales también tratarán sobre estrenos de nuevos proyectos de nuestros chicos. En este caso tenemos el estreno de la nueva película de nuestro Shang. En este video también hablaremos de ciertos caramelitos que descubrimos tras el estreno de la película, así que comencemos de una vez con el video. El 19 de enero se llevó a cabo la preventa oficial de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe, y como era de esperarse, la película fue un éxito rotundo, ya que recordemos que la película era una de las más esperadas, y en tan solo 5 minutos la película obtuvo 1 millón en ventas, obteniendo así un nuevo récord histórico al ser la película en vender entradas en tan poco tiempo durante su preventa. Y mientras todos pensaban que tal vez eso sería el punto máximo que llegaría a la película, nadie se esperó que en tan solo 45 minutos la película lograra obtener más de 10 millones en ventas. Pasaban las horas y la película seguía obteniendo buenos resultados. En 5 horas la película ya iba obteniendo 50 millones en ventas, superando así el récord anterior de una película que había logrado alcanzar esta cifra, pero después de 8 horas de haberse iniciado la preventa. Y la película de Shang lo hizo en tan solo 5 horas, obteniendo así otro récord histórico. Durante el primer día de preventas, la película logró obtener más de 82 millones en ventas, obteniendo un nuevo récord al ser la película en la historia del cine chino en tener más ventas durante el primer día. Anteriormente hubo un registro de una película que había obtenido más de 100 millones en ventas después de 32 horas de haber iniciado la preventa. Sin embargo, la película de Shang obtuvo 100 millones en ventas en tan solo 25 horas, rompiendo así un nuevo récord. Durante la preventa, la película fue líder en discusión en toda la red, es decir, que casi todas las redes sociales de China estuvieron generando comentarios sobre la película de la leyenda de los héroes del Cóndor. Tras el exitoso récord histórico que obtuvo la película, la plataforma de Maoyan anunció que la película vendió un total de 1 millón de entradas en un solo día. 2 días después de haber iniciado la preventa, se anunció que la película obtuvo más de 150 millones en ventas, siendo la película en romper varios récords históricos durante la preventa. Días antes de que inicie la preventa, tanto Xiao Feisha como Tortugas comenzaron a promocionar la película para apoyar a Shang, colocando varios videos en diferentes pantallas LEDs ubicados en varios lugares estratégicos para obtener mayor visualización. El 22 de enero todo el elenco de la película estuvo presente en la conferencia de prensa de películas del Festival de Primavera 2025, en donde se promocionaron las próximas películas que se estrenarán durante el Año Nuevo Chino.《我是电影《射雕英雄传：侠之大者》中郭靖的扮演者肖战。心怀正义才是英雄。大年初一，欢迎大家走进影院，一起感受这份江湖侠气。侠之大者，为国为民。《射雕英雄传：侠之大者》，祝大家新春快乐！亲爱的朋友们，至此2020，导演来指挥一下怎么站，好吗？
熊大、熊二还有位置吗？来，我们给熊大、熊二让让位置。光头强，快！对，我们可以站成2排，此时团圆一样。好，这是一个热闹的氛围。好，可以了吗？大家都有位置了，光头强也有位置了，对吗？那么接下来呢，毛宇、秦振贵、梁红、马佳、张展、顾若清、白一民、杨武军、龚波、孙向辉、张红、张峰、霍志敬、黄小伟、于东、王长田、郑志浩、关旭、尚琳琳、戴韵共同登台，共同开启2025电影院见2025春节档电影片单发布仪式。有请各位领导，让我们掌声欢迎各位领导登台。我们有请于东总。于东总。Después de que terminara este evento, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas para la conferencia de prensa. El 23 de enero se anunció que la película alcanzó un hito importante en taquilla, superando los 200 millones de yuanes en ventas anticipadas, convirtiéndose en la película china que más rápidamente superó en ventas durante el Año Nuevo chino. Antes del estreno de la película se anunció que algunos actores reservaron varias salas de cine para apoyar la nueva película de Shan. Entre ellos fueron Xiao Luzi, Xiao Qing, Zhang Jinyi, Yang Ga, Zhang Haishuan, Xiong Chuxi, Wu Jin, Zhang Jinyi y entre otros actores más. Las marcas que trabajaron con nuestro Shan también reservaron varias salas de cine para apoyar a su portavoz en esta nueva película. Antes del estreno de la película se publicó los resultados que obtuvo durante la preventa, y tanto Mao Yang como Tiao Piao anunciaron oficialmente la película como el campeón absoluto durante la preventa, logrando obtener 334 millones de yuanes durante la preventa. Asimismo mencionaron que la película rompió varios récords históricos, entre ellos al ser la película en superar más rápido las ventas en la historia del cine chino. El 29 de enero se estrenó por fin la película de artes marciales más esperadas del 2025, la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe, y como era de esperarse fue todo un éxito. Infinidad de personas fueron a ver la película durante el Año Nuevo chino. Las Xiao Feisha y las Tortugas también fueron a apoyar la nueva película de nuestro Shan en China. Tras el estreno de la película se anunció que durante el primer día la película obtuvo más de 10 millones de espectadores hasta el 1 de febrero. Por otro lado, se anunció que la película logró obtener durante su estreno más de 500 millones de yuanes en ventas. Hasta el momento la película ha recaudado más de 600 millones de yuanes, convirtiéndose así en el campeón en películas de artes marciales en la historia del cine chino, y eso que recién está en su primera semana de estreno. Durante estas últimas semanas, todo el elenco de la película realizó diversas entrevistas a varios medios. Al ser varias entrevistas, solo voy a resumirles un poco de qué hablaron en alguna de las entrevistas. En la mayoría de estas entrevistas hablaron sobre cómo se llevaron a cabo las grabaciones de la película y asimismo hablaron de los personajes que interpretaron cada uno de los actores. 好，肖战。大家好，我是演员肖战，在《射雕英雄传：侠之大者》中饰演郭靖，祝大家蛇年快乐。 La primera entrevista que tuvieron fue durante el primer en vivo que realizó la película. En esta entrevista, Shan habló sobre las líneas que tuvo que aprender en el idioma mongol. Shan mencionó que la primera vez que leyó las líneas no pudo entender muy bien, así que fue muy difícil para él, y que la forma en que supo superar esta dificultad fue mediante la práctica. Asimismo, tuvo que desarrollar su memoria muscular. El actor Tony Leung Ka-fai mencionó lo siguiente tras haber trabajado junto a Shan. No lo conocía antes, solo había oído hablar de él, pero desde el primer día de rodaje me di cuenta que es increíblemente trabajador. A lo largo de todo este tiempo lo vi volverse cada vez como Go Jin, es gentil y educado, recto pero flexible. Recuerdo haberlo visto practicando mongol en el set, no paraba de repetirlo para perfeccionarlo, y sentí que era muy trabajador. Hubo momentos en los que visité el set incluso cuando no tenía ninguna escena, y lo encontré ensayando sus líneas. Más tarde me di cuenta de que tenía una escena de despedida ese día, por lo que tenía una gran parte de líneas en mongol. Ese día sentí que realmente estaba trabajando muy duro y no me atreví a molestarlo. Es alguien con quien cuanto más interactúas, más te agrada.
他不停反复的去练习蒙语。我有时候没有戏的时候，我去现。La actriz Ada Choi mencionó durante la entrevista que a menudo ve anuncios de Shang en Hong Kong y ella siempre suele decir a sus hijos que Shang es su otro hijo. Esta divertida anécdota causó risas a todo el elenco durante la entrevista. También comentó que durante el rodaje tanto Shang como la actriz se solían llamarse madre e hijo. 去看，我在香港的时候经常看见像这样你的那些就是广告啊、照片啊。我走过的时候，我就会跟孩子说：“你看，我儿子啊。”然后我女儿说：“妈，你什么时候有这么大的儿子啊？”我说：“是啊，他是我儿子，而且很帅气，对吗？很骄傲，对不对？好骄傲！哎呀。” Durante esta entrevista también tuvieron una pequeña presentación de artes marciales. Al finalizar esta entrevista, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías y videos de la entrevista que tuvo Shang durante el en vivo de la película. La otra entrevista que tuvieron fue para CCTV. Durante esta entrevista, Shang comentó lo siguiente: me preparé por completo, por dentro y por fuera, para acercarme a este personaje, desde una perspectiva externa. También aprendí muchas habilidades y técnicas. Por ejemplo, hay innumerables entrenamientos como artes marciales, aptitud física y equitación. También estudié el idioma mongol. Enfatizo más en la apariencia para acercarme a este personaje. Tal vez se trata más de experimentar cómo Go Jin creció en un entorno complejo, cómo tomó una decisión cuando se enfrentó a la rectitud nacional. La tercera entrevista fue para Noticias Xinhua. En esta entrevista, Shang estuvo junto al director y productor de la película. Shang mencionó que se sintió muy nervioso al comenzar con las grabaciones, pero que el director lo ayudó a sentirse más cómodo. El director habló sobre cómo buscaba a alguien que pudiera interpretar a Go Jin de manera auténtica y que Shang fue la mejor opción. Shang nos mencionó que se preparó físicamente para el papel, aumentando 15 libras de peso y entrenando en artes marciales. El director habló sobre cómo Shang tiene un gran potencial y que está emocionado de ver cómo evoluciona como actor. Durante la entrevista también tocaron temas como la presión de interpretar un papel icónico, la importancia de la preparación y la colaboración entre el director y el actor. Al final de la entrevista, nuestro Shang mencionó que espera que la película pueda transmitir emociones al público y que se sientan conmovidos y sorprendidos. La siguiente entrevista fue exclusiva para China Noticias. Shang mencionó que la caballerosidad es algo que viene de adentro hacia afuera y que requiere no solo de habilidades físicas, sino también de responsabilidad y compromiso. También habló sobre cómo se preparó para el papel, incluyendo entrenamientos en artes marciales, aprendizaje del idioma mongol y exploración del guión. El 29 de enero, todo el elenco de la película se dirigió a Guangzhou para iniciar con su gira. Durante esta reunión de fans, los actores comentaron ciertas anécdotas que sucedieron durante las grabaciones de la película. Asimismo, respondieron algunas de las preguntas que realizaron las fans. Por otro lado, nuestro Shang le enseñó a un niño a realizar los pasos para dominar a un dragón, más conocido como las 18 palmas. 我们先运一下气，好不好？很简单，好吗？这样把气运过来，运到这边。对，想象你的手中有一个气旋，对吧？还记得吧？片中有，就这样就好了，很简单，对不对？好，我们再来一次啊。好，来，假装有一个气旋，把它运过来，运到这儿。好，怎么样？就发射跟懂。 La segunda gira lo realizaron en la ciudad de Wuhan. Durante esta reunión de fans, al igual que la primera, hablaron sobre cómo se llevaron a cabo la película y cómo fue interpretar cada uno de sus personajes. También tuvimos la divertida interacción que tuvo Shang con el actor Tony Leung Ka-fai. 连我一踏进门，一开始
跟他们准备过年的时候，我的那个5个月大的外孙女一看到我，就像刚才那个猫一样。新的表情包有了啊！没有，是真的。El estudio de Nuestro Sean nos estuvo compartiendo algunas fotografías que fueron tomadas en cada gira que realizó junto a todo el elenco de la película. Ahora les comentaré de algunos datos que deben de saber sobre la película. Durante las grabaciones, Nuestro Sean tuvo varios accidentes que le dejaron con varias marcas por casi todo su cuerpo. Hubo un accidente que le ocasionó una herida muy grande en el brazo donde tuvieron que realizarle 7 puntos para poder cerrar su herida, dejándola así con una enorme cicatriz. Durante su recuperación, Sean se tuvo que quedar por 9 días en el hospital hasta que se mejore. A pesar de que Sean quería volver a seguir con las grabaciones, no se le permitió hasta que se recuperara por completo. No solo los actores de la película realizaron giras, también el caballo Vincent, que forma parte de la película, también realizó algunas giras para promocionar la película. Algunas hermanas que tuvieron la oportunidad de conocerlo mencionaron que cuando mencionas el nombre de Sean o el nombre de Go-Hin, las orejas del caballo se suelen mover y que sus pupilas se dilatan un poco más. 对，好居中，看见了吗？这么集中。恭喜你们回答错误。在我们包头的茂业天地是小红马呀，对，它好乖，今天。它也响了，对吧？你看它的耳朵，你说肖战或者说郭靖的时候，还有文森特的时候，它耳朵会动，看到了吗？ La película también cuenta con un álbum que contiene fotografías de cada personaje, en donde también nos muestran algunas de las escenas que se podrán ver dentro de la película. La película tiene una duración de 146 minutos. La película también será estrenada en el extranjero a partir del 20 de febrero y los países que podrán tener la fortuna de ver esta increíble película por ahora serán Malasia, Tailandia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Todo el equipo de la película le prepararon una sorpresa a Sean durante su cumpleaños, algo que terminó sorprendiendo a Sean. Esto lo supimos gracias a los videos que publicaron del detrás de cámaras de la película. Durante estas semanas, la cuenta oficial de la película y el estudio de Sean nos estuvieron compartiendo algunas fotografías que fueron tomados durante las grabaciones de la película. También nos compartieron algunos videos del detrás de cámaras de las grabaciones, pero al ser demasiados videos, decidí que todos estos videos pasen a los detallitos de Lee Sean, así que en ese bonito segmento podrán ver el detrás de cámaras de la película. El 1 de febrero, la actriz Ada Choi realizó una publicación donde nos compartió una fotografía de una de las escenas que tiene junto a Sean, y en la descripción de su publicación etiquetó a Sean y le dijo: "Chico, no dejes que sea fácil cortar a Liu Chi". Ante la publicación realizada por la actriz, Nuestro Sean le contestó con un meme. Tras esta pequeña interacción que tuvieron, Nuestro Sean comenzó a seguir a la actriz Ada Choi y a la actriz Xu Wang. El 5 de febrero se anunció que la película ha obtenido una puntuación de 8,7 tras su estreno, una excelente puntuación para una película de artes marciales. Ahora comencemos con todos los caramelitos que salieron tras el estreno de la película. De todas las fotografías que nos compartió el estudio de Gege después de que se llevara a cabo el en vivo de la película, hubo algunas fotografías que contienen un GIF, es decir, videos súper cortos, y algunas hermanas se dieron cuenta que en uno de los GIFs se podía escuchar una canción.
Durante la sesión de fotos de Gege, al parecer estuvieron escuchando la canción Mitos, Palabras de Amor. Esta canción forma parte de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, pero de la versión de 1995. En esta versión fueron otros actores quienes interpretaron a los personajes principales, y en esta versión estuvo la actriz Carmen Lee, quien trabajó anteriormente junto a nuestros chicos en la serie Don't Tame. También recordemos que nuestros chicos hablaron sobre su experiencia trabajando con ella durante una entrevista que tuvieron para Sina. Nuestro Gege halagó a la actriz mencionando lo joven que se veía a pesar de ser alguien mayor, y nuestro Didi mencionó que el maestro Shang se vería así en un futuro, es decir que a pesar de que pasen los años, Gege se seguiría viendo como alguien joven, y ahora tenemos a Gege formando parte de la nueva versión de esta película, misma que anteriormente había trabajado la actriz Carmen Lee. 对，哇，就超级显，就看到他出场的那个镜头啊，我们就看回放，就是还是很超显的感觉，就是感觉年纪没有在他身上留下什么痕迹，就还是当年我们看小龙女的时候那么漂亮。我觉得肖老师以后也是这样。开始了是吗？咦。 Por otro lado, algunas hermanas también descubrieron que las fotografías de Gege fueron tomados con el iPhone 15 Pro. Asimismo, descubrieron que algunas de las fotografías que se convirtieron en GIF se pueden escuchar algunas voces, y en una de ellas al parecer se puede escuchar la voz de Didi. 这个好看哦，我很搞呢，这个好看哦，我很搞呢。 Algunas hermanas creen que Didi estuvo junto a Gege durante la sesión de fotos, porque Gege siempre miraba hacia la dirección de donde provenía la supuesta voz de Didi, y eso sin mencionar que cada vez que miraba hacia ese lado, Gege siempre ponía una cara de felicidad. Y hablando sobre actrices que han trabajado antes con nuestros chicos, también tenemos a la actriz Xianan, quien se encargó de entrevistar a Gege junto al elenco de la película. Ella anteriormente había trabajado con Didi en la serie llamada Una Odisea China, en donde Didi interpretó a Red Boy y la actriz interpretó a su madre. Durante una de las entrevistas que tuvo la película, la actriz Zhang Wenxin habló sobre su personalidad. Mencionó que al ser una chica de la ciudad de Henan suele ser muy tímida al conocer a las personas y que suele tardar un poco en conocer a alguien, y cuando ya conoce un poco mejor a las personas, ella será muy habladora. Ante el comentario de la actriz pudimos ver la reacción de Gege, lo cual nos llamó la atención. Recordemos que Didi es de Luoyang, una de las ciudades que forman parte de la provincia de Henan. También recordemos que varios amigos de Didi siempre han dicho que él es muy callado, pero cuando entra en confianza suele hablar mucho. Lo mismo dijo Gege, y algunas hermanas creen que Gege tuvo un déjà vu en ese momento cuando escuchó hablar a la actriz porque le recordó a Didi. 我是河南人，我就觉得我很慢热，就是可能大家熟了之后，我就话就会变得多了起来。 Hace unos momentos les mencioné los nombres de los actores que están apoyando la nueva película de Gege, pero no les mencioné de otros actores más que también lo están apoyando. El actor Huang Ziteng, quien interpretó al tío Lankiren en la serie Don't Tame, realizó una publicación apoyando el estreno de la película de Gege. Anteriormente hizo lo mismo cuando se estrenaron las películas de Didi. De igual manera, el actor Liu Haiquan también nos compartió una publicación donde nos muestra los boletos de entradas que compró para apoyar la película de Gege. ¿Sabían que la primera gira que realizó Didi para promocionar la película Anónimo fue en el cine de la ciudad de Guangzhou? Y pues por casualidades de la vida, la primera gira que realizó Gege para promocionar su película también fue en el mismo cine de la ciudad de Guangzhou. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por este video especial. Nos vemos en el próximo video donde hablaremos sobre todas las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos durante estas últimas semanas. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho. Adiós.